Estamos celebrando en este domingo el tercer domingo del tiempo ordinario. Y este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco lo instituyó como el domingo de la palabra de Dios. Precisamente, la lectura de hoy, el tema central es la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada en dos celebraciones comunitarias. Vemos un poquito la celebración que hemos escuchado en la primera lectura del Antiguo Testamento. Ahí es convocado al pueblo de Israel en la puerta del agua, un lugar tranquilo, se hace un estrado de madera y desde allí los sacerdotes y los levitas, el sacerdote Esdras y los levitas explican la palabra de Dios. Y dice la lectura que estuvieron escuchando la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Dice también que el pueblo lloraba. ¿Lloraba por qué? Porque la palabra de Dios contrastaba en ellos su vida con la palabra de Dios. Y ahí veían ellos pues que no cumplían, no vivían como tenían que vivir la palabra de Dios. Y arrepentidos lloraba el pueblo de Dios. Y en el Evangelio no vemos una celebración tan solemne, es una celebración en la sinagoga de Nazaret, en la cual Jesús estaría muchas veces en estas celebraciones como buen judío los sábados escuchando la palabra de Dios. En estas celebraciones, en la primera parte se escuchaba el libro del Pentateuco, la ley, y en la segunda parte los libros de los profetas, que eso podía leerlo una persona que no fuera sacerdote, como es el caso de Jesús. A Jesús le entregan el libro del profeta Isaías y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la palabra de Dios a los pobres. Eso decía el libro del profeta Isaías. Pero lo importante es el comentario que hace Jesús. Jesús dice: hoy se acaba de cumplir la lectura que acabáis de oír. O sea, se cumple en Él. Él es el que viene a anunciar la palabra de Dios a la humanidad. En Él se cumple, en ese momento, se cumple lo que dice el profeta Isaías. Y como saben todos ustedes, la misa también es una celebración comunitaria. En la misa también se anuncia la palabra de Dios. Pero es que no solamente se anuncia la palabra de Dios en la misa. La palabra de Dios se anuncia en un bautizo, en un funeral, en una boda, en todo acontecimiento que tenemos en la Iglesia, en una confirmación, en todo. Siempre que hay una celebración, nunca hay una celebración sin que se proclame la palabra de Dios. Siempre se proclama la palabra de Dios. Y la misa tiene dos partes. Una que es la liturgia de la palabra, que va desde el comienzo de la misa hasta las peticiones, la oración de los fieles. Y la segunda parte es la liturgia de la palabra, y la segunda parte es la liturgia eucarística, que va desde el ofertorio hasta el final de la misa. Y ahí pues nos alimentamos en la misa con la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Las dos son fundamentales. Por eso me cuesta entender eso que muchas veces preguntamos. Y preguntamos ¿hasta dónde la misa empieza a ser válida? ¿Tengo que escuchar a partir del Evangelio, a partir de la segunda lectura? ¿A partir de qué momento? Mi respuesta es siempre la misma. La misa hay que escucharla entera. Entera. Así lo dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Misa entera. ¿Por qué? Porque si no, no estamos valorando la primera parte de la misa, que es la palabra de Dios. Qué distinto este planteamiento
tan rácano que hacemos nosotros en algunas ocasiones, que estamos ahí a ver cómo podemos hacer menos, ¿no?, al planteamiento que hacían los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia hablaban de dos mesas: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Pues ellos decían, el mismo interés que ponemos en en que no se nos caiga una partícula del cuerpo de Cristo, ese mismo interés tenemos que poner en no desaprovechar la palabra de Dios. El mismo interés que ponemos en una cosa, la tenemos que poner en otra. Porque las dos cosas son alimento para nuestra vida espiritual. El cuerpo de Cristo sí, alimento para nuestra vida espiritual, pero la palabra de Dios también es un alimento para nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios con mucha atención, con mucha reverencia, porque es esa carta de amor que el Señor nos ha dirigido. El Señor nos ha hablado, se ha revelado a nosotros. Y por eso es fundamental que escuchemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dentro de una misa o cualquier acto litúrgico tiene una fuerza especial, porque está dentro de una celebración litúrgica y ahí Jesucristo ejerce su sacerdocio. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y que no volverá al Señor esa palabra si antes haber realizado su encargo. Qué importante es la palabra de Dios dentro de una celebración litúrgica. Que es verdad que tenemos que leer la palabra de Dios en nuestras casas, pero que nunca olvidemos que tiene una fuerza especial la palabra de Dios dentro de una celebración litúrgica. Vamos con la segunda idea. La palabra de Dios no siempre es fácil entenderla, sobre todo el Antiguo Testamento, que hay que entenderlo con una serie de claves. Hay que tener una serie de claves para entender y comprender el mensaje de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero muchas veces no es fácil que lo entendamos. Por eso, qué importante es, y yo esto lo he hecho siempre, no ahora porque soy sacerdote, lo he hecho siempre, qué importante es que en casa, antes de venir a misa, leamos la palabra de Dios. Porque cuando lleguemos aquí a la iglesia, lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a entender mucho mejor esa palabra de Dios. Si nosotros la leemos en casa, después la escuchamos con atención en la iglesia, y a eso se une la explicación del sacerdote en la homilía, sin duda ninguna, vamos a comprender mucho mejor la palabra de Dios. Y va a alimentar mucho más nuestra vida espiritual. Y qué importante es la homilía. Qué importante. Sí, tal vez los sacerdotes muchas veces nos alargamos, somos un poco pesados, pero seamos sinceros. ¿Qué es principalmente lo que entendemos, comprendemos y lo que queda en nosotros? Casi siempre las palabras que dice el sacerdote en la homilía. Casi siempre. Casi siempre. Si yo preguntara ahora, ¿de qué ha hablado la segunda lectura? Yo no he hablado nada de la segunda lectura. ¿O qué ha dicho el Evangelio, hoy la primera parte, todo eso que le escribe a Teófilo? No he explicado nada de eso. Pues seguramente la gran mayoría no nos hayamos enterado casi de nada. Pero aquello que explica el sacerdote, siempre nos enteramos. Siempre. ¿Por qué? Porque se hace de una forma mucho más sencilla, más asequible. Y todo lo entendemos. Por eso, qué importante es la homilía. Porque cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios
escuchamos la homilía del sacerdote, sin darnos cuenta, esa palabra de Dios va formando en nosotros una mentalidad evangélica. Que la persona que no viene a la iglesia es muy difícil que tenga esa mentalidad evangélica. ¿Por qué? Porque no alimenta su vida espiritual con la palabra de Dios. Si no la escucha, ¿cómo la va a vivir? Muy difícil, realmente difícil. Ahora, si escuchamos la palabra de Dios, sin darnos cuenta, poquito a poco, un domingo y otro, va calando en nosotros y sin darnos cuenta va formando en nosotros esa mentalidad evangélica. Y si va formando en nosotros esa mentalidad evangélica, hay muchas más posibilidades de que tengamos un comportamiento de acuerdo al Evangelio. Por eso, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Y por último, la tercera idea, voy a comentar una frase de San Francisco de Asís. Como todos los santos, tienen siempre unas intuiciones grandísimas, pero es que San Francisco de Asís era un gran santo. Y decía él, quizás nuestra vida sea el único evangelio que muchas personas puedan leer. Repito, quizás nuestra vida sea el único evangelio que muchas personas puedan leer. Y es verdad que muchas personas no van a leer la Biblia. Si muchas veces no la leemos ni siquiera nosotros los practicantes. Por eso, esas personas que nunca leen la Biblia, el único acceso, por decirlo de alguna manera, el único, decía San Francisco de Asís, que tienen al Evangelio es viendo el ejemplo y el testimonio de los cristianos. Pero para eso tiene que ser un buen ejemplo y un buen testimonio, por supuesto. Pero cuando se da ese buen ejemplo y ese buen testimonio, es el Evangelio que todo el mundo tiene a su alcance. Y muchas personas que no van a leer nunca la Biblia, ahí tendrán acceso a esa palabra de Dios, que es la palabra de Dios reflejada en la vida de los cristianos coherentes con su fe. Por eso estamos llamados a ser Biblias andantes, Evangelios andantes, que nuestra vida sea un reflejo de la palabra de Dios. Hagamos caso a esa frase de San Francisco de Asís. Tengámosla muy en cuenta. Quizás nuestra vida sea el único evangelio que muchas personas puedan leer. Pues que este domingo salgamos todos de esta iglesia valorando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios celebrada, vivida y escuchada en comunidad. Que así sea.